Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, y vamos a hablar de un tema interesante, porque se puede ver éxitos en la televisión, bueno, ahora también en streaming, y uno de esos grandes éxitos, sobre todo la plataforma Netflix, es el juego del calamar. Es una historia bastante interesante que la mayor parte de gente, de críticos, señalan como un duro cuestionamiento a las diferencias sociales en las sociedades actuales, especialmente en la surcoreana, que es un país bastante desarrollado en comparación con la otra parte de Corea, Corea del Norte, que es un país comunista. Pero ¿qué pasa? Son juegos de niños, pero que los juegan grandes y donde uno se juega literalmente la vida. ¿Cuál es el mensaje? Y estas cosas lo analizamos con Edwin Heredia, reitero, de la Asociación Vida y Familia. Edwin, gracias por estar con nosotros. Las gracias a ti, Enrique. ¿Cómo estás? Edwin, ya el, eh, esta serie, El Juego del Calamar, es la más vista en Netflix. Es todo un récord y está siendo analizada, vista, informada por medios de todo el mundo. ¿Cómo ves tú, desde una perspectiva, desde la familia, de este tipo de series? Sí, Enrique, mira, como tú lo dices, es todo un éxito para Netflix, para el director coreano, ¿no? Eh, es decir, lleva exactamente 20 días de puesta, de estreno, y hasta este momento ha batido todos los récords y se piensa que va a ser la serie más vista de las que ha producido Netflix, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque efectivamente es lo que vamos a hacer ahora, es tratar un poco de ver de qué se trata esta serie, no solo la temática, sino cuál es el fondo de la situación. Desde el punto de vista de la familia, bueno, yo diría más bien, no tanto de la familia, sino desde el punto de vista de la gente joven, que parece que es la que más se siente atraída, ¿no? Yo creo que deja o tiene unas consecuencias más negativas que positivas. Claro, o sea, en lo que hay coincidencia es que es una crítica social. Bueno, estamos en un mundo donde la libertad de expresión es importantísima y en Corea del Sur existe una democracia y los artistas, gente de cine es libre. Y lo que han hecho es una dura crítica a las desigualdades sociales que ya lo habían hecho en otras películas coreanas, como por ejemplo la que 2 años antes había ganado el Oscar, ¿no? Parásitos, y muestran las desigualdades, la falta de oportunidades, porque la idea que nosotros tenemos en Surcorea es de un gran país sumamente desarrollado, pero también lo que muestra esto es que es sumamente desigual, igual que el Perú, hay gente muy rica, pero hay gente muy pobre que no puede acceder a los servicios sanitarios, a los servicios de salud, todo eso se va mostrando en la película. Y hasta ahí la cosa parece bien, pero el asunto es, son juegos de niños. Bueno, allí también se ve, juegan a las bolas, de alguna otra manera, tal vez de una manera un poco particular, distinta a la que nosotros jugábamos, pero juegan a bolas, juegan a esos juegos infantiles, ¿no es cierto? El asunto es que el que pierde muere. Claro, mira, Enrique, para que en nuestro público nos entienda un poco, nos siga, probablemente quienes nos están viendo ya hayan visto la serie, porque me parece que se puede ver de un tirón, ¿no? Porque te coge. Ajá, Eh, claro, y no solo en Netflix, porque sale en Netflix, pero ya esto ya se vende en DVDs, se vende piratas, por ya, ya. cierto. No, o sea, Bueno, hay distintas maneras de verlo, así es que muchísima gente, más que las que tienen suscripción de Netflix, la han visto, eso casi es seguro. ya, claro. Sin embargo, lo que quiero decir es que sí, es bueno, una película te toma 2 horas, una serie como esta en 12 horas
¿no? Con papas fritas, con una cervecita, ¿no? Con unos piqueos o con comida chatarra, pues puedes pasarte en la tarde, la noche y la madrugada y la terminas, porque de verdad te coge. Yo distinguía tres planos, Enrique, en la serie. El primer plano, la, la producción misma de la serie, su calidad técnica. El segundo, es decir, ya la trama en sí, el contenido. Y el tercero, lo que tú has mencionado hace un momento, el trasfondo, ¿no? Ujú. El trasfondo. En cuanto a lo primero, yo podría decir, ¿no?, que, bueno, al parecer es una poesía visual, ¿no? Es decir, eh, tiene unos efectos visuales impresionantes, está muy bien hecha. O sea, es decir, eso es destacable, qué duda hay. Es, es calidad artística, no hay nada que hacer, ¿no? En cuanto a eso, a la producción, los mismos personajes, ¿no?, están muy bien elegidos, de tal manera que sobre todo la gente joven se siente como identificada con ellos, ¿no? Y en tercer lugar, eso sí, ya mordiendo, bueno, no el tercer plano, todavía quedándonos en, en el segundo, hay que decir también que, y aquí viene uno de mis cuestionamientos, ¿no? Hay que decir que la serie es hiperviolenta, que tiene pues un contenido de, vamos a decir, horror, un contenido dramático, un contenido también de suspenso, pero sobre todo de violencia, de sangre, ¿no? Lo cual, unido a otros contenidos, a otros actores, lo que hacen es transmitir, ¿no?, cómo los seres humanos podemos llegar a una especie de perversión, ¿no?, a una transformación del ser humano, sí, yo diría, ¿no? Es decir, a que se nos vean lo más miserable. De hecho, yo creo que los personajes de esta serie, pues efectivamente, ¿no? Si no lo eran antes, se transforman al final en seres miserables, porque o matan o contribuyen a que otros, ¿no?, por salvar la vida, la pierdan, ¿no?, por salvar la vida a ellos, o se suicidan, en fin, que eh, hay una transfiguración, iba a decir, pero aunque no es el término más correcto, hay una transformación, una perversión Una del ser humano. tergiversación. No, tergiversación, ahí está, esto. Esta es la palabra más adecuada, ¿no? Entonces, ya luego viene lo que tú has mencionado. La crítica social. Ahora, hay una cuestión que me Pero ahí gusta. también, pero ahí Ajá. también, Enrique, perdona, eh, no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo que se critique de esa manera, ¿no? Porque aquí hay hasta una doble crítica, porque son los occidentes los que tienen la culpa, ¿no?, de lo que pasa en los países asiáticos, ¿no? Pero en concreto también son los ricos malvados, ¿no?, hacen apuestas y que son los que promueven este juego simplemente eh, para portarse como unas hienas, ¿no? Hienas con Es hachas. una ¿No? suerte de recreación del circo romano, ¿no? Solo que en Exactamente. privado. O sea, no es para el pueblo, pero esa es la idea. O sea, son gente luchando por su vida. El que mata vive una vez más. ¿No es cierto? Exactamente. Se Entonces, mata una vez más, sí. el, Matar para vivir, ¿no? el asunto es, lo interesante de esta serie es que precisamente has dicho que los personajes han sido muy bien escogidos y son personas, son estereotipos que tú puedes detectar rápidamente en la sociedad. Ser tú, ser tu vecino, ser tu amigo, tu compañero, tu enamorada, etcétera, ¿no es cierto? O sea, existe
esos estereotipos tú los puedes mirar rápidamente y creo que es parte del éxito de esta serie. Pero una de las cosas que resulta, como digo, digno de análisis, es que son juegos de niños aparentemente muy inocentes, pero donde uno se juega la vida. Y ese es el caso extremo, ¿no es cierto? O sea, pierdo el juego de bolas y me dan un balazo, ¿no? Tengo que elegir en una suerte de tejo y bueno, pierdo y muero. Pero hay una cuestión adicional. Ese es el extremo, pero todo se inicia en un juego dándose de cachetadas. ¿Tú crees que los chicos, los que miran, los jóvenes, pueden empezar a utilizar ese tipo de juegos, no para matar finalmente, no con esos fines, pero sí en un tono bastante agresivo, que ahora empecemos a ver que en colegios, bueno, ahora no hay presencialidad, pero pronto la habrá, en clubes, en el barrio, la gente pueda empezar a jugar este tipo de cosas? Tenemos antecedentes, acuérdate esos juegos perversos como la ballena azul, el cutting que ha llevado a chicos a suicidarse o a dañarse físicamente. Sí, en cualquier caso es posible, Enrique, no al, digamos, al extremo de quitarse la vida, pero sí quizá de hacerse daño o O humillar a otra persona, ¿no? humillar también, por supuesto, ¿no? Es decir, aquí estamos ante algo que pasa aparentemente por un sano entretenimiento, pero, pero sin embargo, bueno, se está, eh, mm, eh, diríamos, está apareciendo ahí, ¿no? Está apareciendo unas, unas bajezas humanas impresionantes, ¿no? Y eso yo no entiendo, diríamos, cómo, o sea, cuál es el motivo para transmitir aquello, ¿no? Es decir, efectivamente, el metamensaje de esta serie es, ¿no? Es un tema, pues, que efectivamente los pobres son pobres porque los ricos son muy malos y porque ellos tienen la culpa y que, ¿no? Y que efectivamente, si no fuera así, es el discurso socialista de siempre, Claro, pero tampoco eso. claro, pero acordémonos que es en Surcorea, no es en Corea del Norte, y los Pero, surcoreanos no creo que tengan como ejemplo a sus hermanos vecinos, pero comunistas, ¿no? Sin claro, em- ellos no tienen vamos a decir, la miseria y la falta de libertad y otras cosas que tienen en Corea del Norte. Lo que pasa en Corea del Sur es que hay una competitividad muy grande, ¿no? Y efectivamente hay personas que triunfan, pero Corea del Sur es un país desarrollado exacto. Tal en vez donde ojo, la pobreza no es la pobreza de los países tercermundistas nuestros o los africanos, no, es un nivel de no, no, desarrollo no, mayor. no, no, es por eso, es un cuestionamiento en una sociedad rica de que Exacto. existen todavía desigualdades, ¿no es cierto? Sí, O existe, perdón, aquel que ha triunfado mucho y otro que se ha quedado en una medianía, un poco como lo que ha pasado, pasó hace un par de años en Chile, ¿no? Con esas revueltas que hubo. Es decir, tratando de establecer una comparación, pero en Chile tampoco tiene hasta ahora un nivel de desarrollo tal que, que bueno, la pobreza extrema dicen incluso que no existía y la pobreza era mínima. Ahora bien, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Porque efectivamente se quejan de que haya ricos muy ricos y que haya gente que no tenga tanta riqueza. Bueno, las grandes diferencias. Alguna las vez, grandes años diferencias. atrás, hicimos programa contigo, Edwin, y hablábamos que, por ejemplo, en los países desarrollados,
aquellos que habían conseguido que sus sociedades sean, digamos, más justas, no que sean comunistas y que todos tienen igual y que todos ganan igual, pero existían algunos parámetros y una diferencia era que en algunas empresas el que más ganaba, el gerente, y el que menos ganaba en esa empresa, la diferencia era de 6 veces, ¿no? O sea, Sí, sí. pero ahora las cosas parecen ir por otros caminos, ¿no? O sea, hay gente que gana demasiado, demasiado, y hay gente que gana muy poco. Y tal vez ese es el discurso que se está dando. Dime, ¿tú crees que estas nuevas series realmente influyen en las personas a los niveles que se están dando? O sea, es cierto, lo estamos tocando, lo tocamos nosotros, lo toca la BBC, lo toca The New York Times, lo empiezan a mirar como un fenómeno interesante, pero realmente estas series logran generar una real y verdadera influencia en la sociedad o en los sectores o en sectores importantes de la sociedad. Mira, para mí lo que el, el- el mayor efecto nocivo, negativo de esta película es cómo trata al ser humano, ¿no? Es decir, a qué niveles de miseria puede llegar el ser humano, ¿no? Cuando, pues sí, el denominador común entre los 456 jugadores, ¿no? Es que son personas que tienen deudas, ¿no? Que tienen Impagables, problemas impagables. económicos, ¿no? Pero ojo, no se sabe, eh, ahí también hay que ver, ¿no? O sea, Claro, no se sabe por qué tienen esas deudas. exactamente, porque pueden haber sido porque lo tiraron en el juego, como creo que el personaje principal es un adicto al juego, ¿no? U otras razones, es decir, por culpa de ellos mismos. O también podría ser por culpa de alguna injusticia social, o por la falta de oportunidades, no se dice, ¿no? Entonces, estas personas tienen ese denominador común, pero provienen, ojo, provienen de distintos sectores, no todos salen de abajo, por decirlo de alguna manera. Con lo Claro, cual, tú estás tratando de hacer una especie de presentar un panorama de toda la sociedad, prácticamente de toda la sociedad. Quizás los únicos que no están ahí representados son los que tienen dinero y los exitosos, ¿no? Los que han conseguido a base de competencia, leal o desleal, justa o injusta, sobresalir, pero todos los que tienen problemas están ahí, ¿no? Entonces, fíjate tú que los hacen competir, ¿no? Los hacen jugar con una finalidad torpes, es decir, ¿cómo es posible, no? Que yo, bueno, pues pueda jugar con mi vida. Pues bueno, al parecer estos están dispuestos, con tal de salir de esa situación, a jugarse la claro. vida. Y después de eso están dispuestos a matarse unos a otros, a suicidarse, a, sí, a unas bajezas impresionantes. Entonces, a mí me preocupa que reflejen de esta manera al ser humano, que si bien es cierto, podemos llegar a eso, pero no es pues lo normal. Y esto lamentablemente lo pueden tratar de pasar por una cierta normalidad cuando es algo psicopático, ¿no? Claro. Ahora, bueno, nos queda poco tiempo, pero quiero hacerte la pregunta final. ¿Acaso esas miserias humanas no son las que se reflejan, aprovechan todos los días en canales de señal abierta para conseguir sintonía? Es decir, mujeres que sacan la vuelta a los hombres, hombres que sacan la vuelta a sus mujeres, familias que van ante las cámaras para definir si los hijos son del marido o son del vecino, eh, y cosas que ya hemos visto, ¿no? Con Laura Bozzo y otras. Entonces, creo que cada día estamos viendo eso. La, la miseria humana presentada como yo. Y no hablo ya de lo del calamar, que es una serie de ficción, sino estoy hablando de los llamados realities, muchas veces, inclusive con casos falsos o que llevan a la gente para que presenten sus casos terribles, dolientes, ante todo el público nacional gracias a un pago que se hace, ¿no? O sea, eso es aún
más terrible. No es una película, no es una ficción, es cosa del día a día para poder conseguir rating, ¿no? Tienes mucha razón, Enrique. Lo que tú dices ocurre en lo que estamos comentando ocurre en la realidad. Lógicamente, no a ese nivel de ficción, con matanzas, con incluso, ¿no? Parece con cortar los cadáveres para vender a los órganos, ¿no? Es decir, a ese nivel, no porque sencillamente hay hay todavía unas barreras, ¿no? Unas barreras. Sin embargo, sin llegar a esos extremos, ¿no? De perversidad, pues tú lo has dicho, en la vida real suceden cosas y luego también los medios de comunicación a veces, muchas veces, fomentan, ¿no? Fomentan la miseria humana, provocando la morbosidad, ¿no? En los espectadores y así venden miseria humana, ¿no? Venden la miseria humana a espectadores que disfrutan o ven de alguna manera, ¿no? Su morbo que funciona. Entonces, bueno, pues este es el gran peligro, ¿no? Este es el gran peligro. Pero yo creo que aquí, con esta película, volviendo al juego del calamar, pues me da un poco de temor la gente joven, ¿no? La gente joven que sintoniza con los personajes y que, bueno, lo que estás mostrando ahí es, de alguna manera, alimentar odios, ¿no? Resentimientos, eh, ver cómo unos magnates americanos promocionan el juego simplemente por, Por ver cómo decir, se matan, ¿no? por ver cómo se matan y ver, ¿no? Cómo, pues también, ¿no? Los que participan en el juego van llegando a esos límites por tratar de salir de esas situaciones, ¿no? Y bueno, y finalmente hay un ganador que se lleva los casi 39 millones de dólares y tampoco ese ganador parece ser ejemplo de nada, ¿no? Bien. Edwin, te agradezco mucho, ha sido muy amable. De nada, Enrique, alertamos pues al público que la vea, si la ve, que la vea con un gran sentido crítico, ¿no? Porque no es, yo no sé para qué edades estará calificada, pero eso las edades en una serie televisiva es pues absurdo, ¿no? Porque la puede ver un chiquillo de 12 años que entiende más o Y en su menos celular, y en su celular, celular, y en efectivamente, su ¿no? celular. Edwin, muchísimas gracias nuevamente. Enrique, de nada, de nada. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación En Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Bio.